las preguntas que suelen caer mucho en los exámenes, tanto de pruebas de acceso a las PAU, al ciclo superior, incluso en bachillerato, en la ESO, suele ser que se hable bien de los elementos de la comunicación y de las funciones del lenguaje. Bien, nosotros en principio vamos a explicar un poquito lo de las funciones de la comunicación y los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje, y después vamos a pasar a una práctica concreta. Bien. En principio tenemos que tener claro qué es todo esto de los elementos de la comunicación. Pues tenemos que saber que la comunicación es un proceso mediante el cual pues, los seres vivos transmitimos un mensaje para comunicarnos con otras personas, ¿no? Y que en esta comunicación interviene una serie de elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Evidentemente, ante todo tenemos que tener un mensaje, ¿verdad? Este es el primer elemento, un mensaje, porque si yo no tengo nada que transmitir, evidentemente yo no voy a hablar. Después tiene que haber una persona o personas, una persona normalmente que lo diga, que es el emisor, y otra persona que lo reciba, que es el receptor. Después tenemos que tener también un referente, o sea, uno de los elementos también sería la situación o el contexto. Que nos permite, la situación o el contexto son las situaciones donde estamos, donde nos hallamos cuando emitimos el mensaje y que nos permite saber de qué estamos hablando. Imaginemos que yo, la palabra muñeca. La palabra muñeca puede ser la parte anatómica del cuerpo o puede ser pues el juguete que tienen los niños, ¿no? Imaginemos que yo estoy en la sala del médico, voy por urgencia y digo, uy, la muñeca. Todo el mundo sabe que me pega un golpe y voy al médico porque me duele la muñeca. Esa es la situación en la que yo estoy y que permite identificar y comprender bien el mensaje. Imaginemos que estoy en la plaza con la niña y se le cae la muñeca y digo, uff, la muñeca. Con las mismas palabras, todo el mundo entiende que la muñeca es el juguete de la niña. Y el contexto viene a ser lo mismo que la situación. Lo que pasa es que la situación son las circunstancias donde estamos y el contexto es cuando está escrito. Las palabras que rodean, por ejemplo, la palabra muñeca, por delante y por detrás, que es lo que le permite que tenga un sentido. O sea, el contexto se da en los textos y la situación se da en el día a día donde estemos, ¿vale? Bien. Después, otro elemento que tenemos es el canal. El canal es por donde circula la información, donde circula el mensaje, ¿vale? Por ejemplo, en este caso yo estoy hablando, pues es el aire, ¿vale? Las ondas electrónicas para el teléfono, etcétera, la vista, cuando estamos leyendo, etcétera. El código, que es el que me queda, sería el conjunto de signos que conoce el emisor y el receptor y que permite que entendamos el mensaje. Por ejemplo, el español. Si yo me pongo a hablar en español y me está escuchando un chino que no sabe español, pues no nos vamos a enterar de nada, ¿verdad? Entonces, para el código tiene que ser conocido por el emisor y el receptor, ¿vale? Entonces, también, por ejemplo, puede ser pues, el código, por ejemplo, los gestos, puede ser, por ejemplo, el braille, ¿no? También cuando tocamos con las manos, el táctil, ¿no? El táctil es un código, etc. Bien, pues estos son los elementos de la comunicación. Y relacionados con los elementos de la comunicación tenemos las funciones, que como sabéis son cada una de las distintas finalidades con las que se usa la comunicación, ¿vale? Depende del elemento que predomine la comunicación, veremos ahora, vamos a utilizar la comunicación con una finalidad o con otra. Aquí viene solo un nombrecito, yo voy a completarlo porque a mí me gusta decir los dos, ¿vale? Entonces, como decía, que relacionado con los elementos de la comunicación están las funciones del lenguaje. Relacionado, por ejemplo, con el emisor, está la función, como muy bien viene aquí abajo, expresiva o emotiva, ¿vale? Vamos a poner también emotiva. Emotiva. Y está relacionada con el emisor porque cada vez que una persona habla, un yo habla, siempre, directo o indirectamente, está reflejando sus sentimientos, sus opiniones, su forma de ver la vida. Si yo llego y digo que esto lo tengo, evidentemente vengo, ¿verdad? Todo el mundo me nota que vengo como acalorada, que vengo regular. Pues estoy expresando, ¿verdad? Porque está hablando la persona. Relacionado con el receptor está la función apelativa, apelar significa llamar, o conativa, conativa,
que lo único que puedo hacer yo, por ejemplo, es llamar a la persona para que me escuche. Antonio, tú, eso es función apelativa o conativa. Una llamada para que me escuche y entienda el mensaje, escuche lo que yo le quiero decir, ¿vale? Entonces, el emisor va en primera persona, el receptor es cuando nos dirigimos a una segunda persona, ¿vale? Ahora, relacionado con el mensaje, lo único que yo puedo hacer con el mensaje, imaginemos que yo me levanto y digo, qué bonito está el día hoy, es embellecerlo. Por eso se llama que función poética o estética. Estética, ¿vale? Y sería, por ejemplo, el mismo mensaje que yo bonito está el día. Yo, para ponerlo más bonito, podría decir, hoy el sol ha amanecido azul turquesa, los pájaros planean sobre el aire y están quietos, cantando alegremente, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería la función poética, un embellecimiento del lenguaje, del mensaje. Bien, con el canal, pues está la función fática, ¿vale? Función fática, que consiste en abrir o cerrar el canal. Por ejemplo, cuando estamos hablando por teléfono, estamos todo el tiempo diciendo sí, 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 y cuando nos callamos, nos dice alguien, oye, ¿pero me está escuchando? Y decimos, sí, sí, sí. Eso es, para la persona se está asegurando de que el canal está abierto. O bien cuando yo digo, hola, es que, bueno, he llegado yo, pues ya está abierto el canal, podemos hablar. O digo, adiós, eso es cerrar el canal, ¿vale? Lo mismo que si yo doy la espalda a alguien, o sea, no quiere hablar contigo. Bien. Y ya, relacionado con el código, está la función metalingüística. La función metalingüística es cuando usamos la lengua para hablar de la propia lengua. Os voy a decir algo para que lo comprendáis bien. Es como si utilizáramos un diccionario. Es cuando las definiciones. Por ejemplo, si yo digo que el oso es un animal plantígrado, eso es función metalingüística. Estoy definiendo lo que es el oso, ¿vale? O un triángulo es un polígono de 3 lados, por ejemplo, ¿vale? Que se puede hacer de forma directa o indirecta. Yo puedo decir el oso y entre paréntesis poner que es un animal plantígrado, entonces eso es, o el oso que es, el que es también, eso sería función metalingüística indirecta porque de alguna forma estoy definiendo lo que es el oso. Si yo lo hago como en el diccionario, el oso, 2 puntos, sería una función metalingüística directa, ¿vale? Entonces, estos son los elementos de la comunicación y son las funciones. Normalmente nos van a poner un texto y nos van a decir, comente el tipo de texto que es y indique las funciones del lenguaje. Pues vamos a ver ahora cómo lo haríamos. El mismo texto de ejemplo que puse para explicar el comentario de la tipología textual narrativa. Puede poner una tipología determinada y la pregunta de explíqueme las funciones del lenguaje. Bien, siempre decir que teniendo en cuenta que las funciones del lenguaje, que los elementos de la comunicación están relacionados con los distintos elementos del lenguaje, en este caso, en este texto tenemos, puesto que es un texto narrativo, como función predominante la función representativa o referencial. Entonces, la función representativa o referencial, por ejemplo, tenemos en la parte de la narración, como yo os decía, ¿verdad? Por ejemplo, podemos poner la línea 1 y 2. Cuando era el tiempo muy niño todavía, no había en el mundo bicho más feo que el murciélago. El murciélago subió al cielo en busca de Dios. O, por ejemplo, línea de las 5 hasta las 10, por poner ejemplo, ¿vale? Poner siempre, si hay mucho, 1, 2. Así obtuvo el murciélago la pluma blanca de la paloma y la verde del papagayo. Bueno, incluso aquí, ¿vale? Aquí, al día siguiente, hasta el final, ¿vale? Todo esto sería función representativa o referencial, que es la de la narración. Pues todo eso hay que ponerlo con su ejemplo. Seguimos, ¿verdad? Relacionadas con el emisor, tendríamos la función expresiva o emotiva. Entonces, siempre se da cuando habla la primera persona, ¿vale? Entonces, que sirve para expresar pues, los sentimientos de la persona que habla. Ejemplo, cuando va el murciélago, 1, 2 y 3, línea 3, cuando el murciélago dice, estoy harto de ser horroroso, dame plumas, por favor, que me muero de frío. Todo eso es función representativa o referencial. O cuando sube las aves y dice, el murciélago se burla de nosotras, y además sentimos frío por las plumas que nos faltan.
Todo eso es función expresiva o emotiva, porque está hablando de una primera persona. Ahora, función apelativa o conativa, que es la que está relacionada con el emisor. En este caso es cuando se dirige a una segunda persona, el dame, solo el dame, porque está dirigiendo a Dios, ¿vale? Aparece aquí otro dame, no aparece así nada más, nada que se dirija a una segunda persona, no se me ha pasado a mí, pero aquí sería, por ejemplo, el caso de cuando alguien se dirige a una segunda persona, ¿vale? O si hubiera Antonio, Dios, por favor, ¿no? Pues también sería función apelativa o conativa, pero en este caso no veo yo otra. Bien, función poética o estética. Poética o estética. Mira, como esto es un texto narrativo, literario, estética, siempre va a haber alguna figura literaria, repeticiones. Donde ustedes veáis un texto que os llame más la atención, pues eso sería función estética o poética, ¿vale? Mira, aquí yo lo veo claramente cuando empieza a decir lo que le da al murciélago, o sea, las distintas plumas que le da al murciélago es función estética o poética, porque primero hay muchas repeticiones, utiliza mucho los adjetivos, de colores, la forma de ponerlo, ¿vale? El uso el polítono, que es el uso de muchas i, son claramente poéticos, ¿no? Cuando dice, así obtuvo el murciélago la pluma blanca de la paloma y la verde del papagayo, la tornasolada del colibrí y la rosada del flamenco, la roja del penacho del cardenal y la pluma, ¿eh? Todo eso es función poética o estética. Daros cuenta que hay muchas repeticiones, hay polisíndeton, ¿vale? Bien. También tendríamos, yo ya aquí no veo más, porque nos faltaría, que no están, voy a ponerlo aquí, que no están, y no habría que hablar de ellas, si no están, de lo que no hay, no se habla, porque lo que se está haciendo es un comentario de lo que hay en un texto, no de lo que no hay, ¿vale? Por ejemplo, tenemos función fática. Si Dios hubiera dicho iros, o adiós, eso sí, porque está cerrando, abriendo el canal, o buenas, buenos días, ¿vale? Pero es que no lo hay, si no lo hay, no la comentamos. Y también faltaría la función metalingüística. Aquí no hay ningún tipo de definición, ¿verdad? De nada. Pues entonces no hay, no tendríamos que comentar, ¿vale? Lo dejaríamos así y punto, ¿vale? Y ya habríamos comentado nuestras funciones de lenguaje. Que ustedes quieren poner al final, decir, bueno, relacionados también con la función... con el canal está la función fática y con el código la función metalingüística, que en este caso no encontramos un ejemplo claro concreto. Se podría poner, pero yo no me trillaría los dedos, por si acaso hay alguna y no os habéis dado cuenta. Yo creo que con que pongáis las que tenéis muy claras, vale, y una buena redacción, vale. Y aquí ya quedaría pues completado nuestras dos preguntas. Espero que os sirva y que me preguntéis todas las dudas que tengáis en clase. Esto simplemente es para poder empezar. Una vez que empecemos, el comentario va cogiendo más cuerpo y se va profundizando en él. Así que esto es muy básico. Preguntarme todas las dudas en clase.